Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Tiempo ordinario. Peñandea lleva, el camino de la salvación es ahora la que ponemos en práctica. Primera Pedro, capítulo 1, del 18 al 25, hermanos. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Así pues, purificados ya internamente por la obediencia a la verdad, que conduce al amor sincero a los hermanos, ámense los unos a los otros de corazón e intensamente, porque han vuelto ustedes a nacer, y no han vuelto a ser una semilla mortal, sino inmortal por medio de la palabra vida y permanente de Dios. Queridos amigos, este es el ánimo total, lleva Pedro, ese que estuvo ahí al lado de Jesús. Hoy cuá ponágina, si yo que fuera darle fuerza, ánimo, cuidado la Pedro y añande. Si cuá ponágua, se iba pepe ñande yara quiere. En dua yo en ella banda y por eso vengo a ganarla iba ahí en el sentido de que todo aquello nosotros lo podemos, pero ¿en quién? Como dice Pablo, en aquel que me conforta, ¿verdad? Es decir, en Jesucristo. Así es que es una lectura que nos anima, queridos amigos, a una reflexión profunda para confiar plenamente en la fuerza y en la gracia de un Dios que nos acompaña, que nos libera, que nos ayuda y que nos saca de todo camino perverso, de todo camino que nos puede llevar más bien a ser indiferentes o a ser, incluso yo diría, malos, corruptos. Upela ñanenos eseina de yara lleva. Nunca la corrupción, nunca la mentira, porque Cristo murió por ustedes, padeció ciertamente, pero al llegar a la resurrección, este es el camino verdadero que nosotros también tenemos que hacer. Estamos llamados a ser resucitados. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.